La Escuela de Discipulado de la Iglesia Shekinah, Valle de Chalco, presenta la lección número 11, Nombres de Dios. Hola, bendiciones. Me da mucho gusto volver a saludarte y saber que estás siguiendo estas lecciones de discipulado. El día de hoy vamos a ver dentro del capítulo de la doctrina de Dios los nombres de Dios. Y te preguntarás, ¿por qué es importante conocer los nombres de Dios? Bueno, es importante porque la manera en cómo nos dirigimos a Dios es y ha sido causa de controversia, es decir, de discusiones, de confusión y hasta división entre los diferentes grupos de creyentes. Ahora recordarás, como nos dice la historia, que en el tiempo de Moisés en Egipto y en otras culturas se tenían muchos dioses falsos. Entonces era importante, en este caso para Moisés, saber a quién se iba a dirigir él y cómo se le iba a nombrar. Y también es importante saber cómo es que a Dios, a nuestro Dios, le gusta que nosotros le hablemos o nos dirijamos a él. Entonces, mi hermano, prepárate para la lección. Vamos a orar, vamos a pedir la guianza del Espíritu Santo para que sea Él el que nos revele cómo es que a Él le gusta que le nombre. ¿Estás de acuerdo? Entonces, cierra tus ojos ahí donde estás. Querido Padre Celestial, eres bello, eres amado, eres perfecto, Señor. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, Señor. En esta noche queremos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, Señor, que quites de nuestra mente toda confusión, Señor, que Dios de la gloria seas tú hablando a través de tu palabra, Señor, y que esta palabra que se envía no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tiene que hacer, Señor bendito, y que cumpla el propósito para lo cual ha sido enviada. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, mi hermano, comenzamos con nuestra lección. Antes de comenzar con nuestro tema, vamos a dar respuesta a las preguntas de reflexión que te dejé en la lección anterior. Recordemos que el tema que vimos es la voluntad de Dios. Y la pregunta número 1, ¿qué es la voluntad? Cuando hablamos de voluntad nos referimos en principio a la capacidad de accionar o reaccionar de una persona, y en ella están inmersos los deseos, las intenciones, los propósitos y los mandatos. Cuando hablamos de voluntad de Dios, entonces en ello está inmerso sus deseos, sus intenciones, sus propósitos y desde luego sus mandatos. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La pregunta 2, ¿cómo es la voluntad de Dios? Recordarás que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es siempre buena, es decir, que Él no pretende hacernos daño. Su voluntad es siempre perfecta, es decir, Él no es permisivo, es decir, que no soslaya el mal, porque siendo un Dios justo, le dará a los malos su merecido y a los buenos su recompensa. Y aquí quiero aclararte, hermano, que a veces nosotros no siempre vemos que en cuanto a una persona hace mal, tiene su merecido. Y esto muchas veces se debe
a que Dios da un tiempo para que la persona se arrepienta. Número 3. ¿Qué es la buena voluntad? Buena voluntad es el deseo de que le vaya bien a las personas y también es el deseo de hacer un bien. Por supuesto, el dañar a las personas y desear que les vaya mal no es buena voluntad, sino mala voluntad. La número 4. ¿Cuál fue el propósito de Dios al crearnos? Bueno, fuimos creados para ser sus hijos, para hacer buenas obras y para la alabanza de su gloria. Dios al crearnos lo hizo con el mejor deseo de que nos vaya bien en la vida y que un día al dejar este mundo vayamos con Él y no nos perdamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Independientemente, hermano, de lo que sea tu convicción o tu deseo, debiste haber considerado en tu respuesta para lo que fuimos creados y aspectos como ser salvos, santificarnos, ser agradecidos, etc. Bien, entremos ahora sí a nuestra lección, la lección 11, los nombres de Dios. Bien, comenzamos nuestra lección viendo el pasaje de la Biblia donde Moisés se encuentra con la zarza ardiente. Dice la palabra que Moisés se acercó y vio una zarza ardiente, pero que no se consumía, y se acercó a ella. Entonces dice en Éxodo 3:6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En Éxodo 3:13 dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Yo soy. Éxodo 3:14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Muy bien, mi hermano, continuamos. La palabra Dios proviene del latín Deus y significa ser supremo, que es un término emanado de la raíz indoeuropea diu, y que significa luz de día. Es una variante de Deu, que significa brillo, luz, y que explica los atributos conferidos a Dios como un ser de luz. Te explico esto, mi hermano, porque hay algunos grupos que cuestionan el que nosotros le digamos a Dios Dios. Algunos dicen que Dios viene del nombre del dios griego Zeus. Sin embargo, como vemos aquí, la palabra Dios proviene no del griego, sino del latín. Y en su significado encontramos precisamente uno de los atributos
que se le dan a Dios como un ser de luz. Entonces no tengas ningún temor en utilizar la palabra Dios para referirse a ese ser supremo en quien nosotros confiamos. Los nombres de Dios están asociados a las formas en que se concibe la idea de la divinidad y se presentan numerosas variantes, pero la palabra Dios en español y las correspondientes en otros idiomas se utilizan normalmente para referirse a una divinidad o ser supremo. Obviamente, cuando el cristiano se refiere al Dios Todopoderoso, usamos la primera letra con mayúscula. Dios es nuestro Dios. Y cuando se usa con minúscula, se refiere a los falsos dioses. En las diferentes religiones se asigna un nombre en particular a su deidad. Por ejemplo, Alá para los árabes, Ra para los egipcios, Quetzalcóatl para los mexicas, etc. Sin embargo, el Dios Todopoderoso, el Creador de todo, realmente en el Antiguo Testamento no tiene un nombre específico. Aún el nombre que Dios le da a Moisés no es específicamente un nombre, sino más bien es un verbo, el ser. Por eso dice, yo soy, refiriéndose a él mismo. Como verbo, recordarás que se conjuga de acuerdo a la persona. Por ejemplo, yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, etc. Además, por sus características lingüísticas, es un nombre impronunciable. Y, H, VH son solo consonantes. Tampoco los israelitas invocan a Dios o hablan de Dios por este nombre, porque ellos además lo consideraban tan sagrado como para pronunciarlo. Y otra situación es que el idioma hebreo carece de vocales. Entonces, siempre prefirieron nombrarlo por sus características o atributos y por aquello que él significaba para cada persona o personas en particular. Por ejemplo, mi proveedor, mi sanador, etc. De tal suerte que hay quien haya identificado hasta 365 nombres para Dios, es decir, un nombre por cada día del año. Para efectos de este estudio, solamente veremos algunos de los nombres más relevantes. El primer nombre que vamos a estudiar es el nombre que más utilizaron los israelitas, es decir, el pueblo de Israel, y que aún es el nombre que más usan los judíos. Este nombre es Adonai. Su significado es el Señor, mi gran Señor. Aplicación: Dios es el amo y Señor majestuoso. Dios es nuestra autoridad plena. Recordarás que en el Nuevo Testamento los discípulos y también la gente que aceptó al Señor
se referían a Jesucristo como el Señor. Ejemplos lo tenemos en Salmos 8.1, dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Entonces subrayamos aquí la palabra Señor. Comentario: Adonai es plural y se deriva del singular Adón, Señor. Este término se expresaba para reemplazar a YHWH, que se consideraba demasiado sagrado como para ser pronunciado, ya que ese nombre es el nombre impronunciable. Los siguientes nombres son nombres que están directamente asociados a los atributos de Dios y que comparten la misma raíz, Él. Y comenzamos precisamente con Él. Su significado es el fuerte. Aplicación: es el más poderoso que cualquier Dios falso. Dios vencerá todos los obstáculos. Nosotros podemos depender de Dios. Un ejemplo está en Isaías 30:29, que dice: Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con la flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Entonces aquí en esta parte, el fuerte de Israel se refiere precisamente a Él. Y en Isaías 9:6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Pues aquí el ejemplo es donde dice Dios fuerte. Él se emplea en nombres propios compuestos tales como Israel, el que lucha con Dios; Betel, casa de Dios; y Eliseo, Dios es salvación. Comentario: aparece más de 200 veces en el Antiguo Testamento, incluyendo las formas compuestas. Es un nombre semítico genérico para Dios, utilizado además por otras culturas para referirse a sus deidades. Entonces, en el Antiguo Testamento, en lugar de usar la palabra Dios, usaba la palabra Él. Siguiente nombre: el Elión. Significado: el Dios Altísimo. Aplicación: Él es el Dios soberano en quien podemos colocar nuestra confianza. El Elión, y tiene supremacía sobre todos los dioses falsos. Entonces, el Elión es Dios Altísimo.
Ejemplos los tenemos en Salmos 46:4. De ríos sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. En Daniel 4:2 conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Entonces te recuerdo, mi hermano, que estos ejemplos están en español y que se ha traducido del hebreo al español, y en lugar de poner el Elyon se pone Altísimo. Comentario. Melquisedec, el rey de Salem, Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo, se refirió en dos oportunidades a Dios como el Elyon cuando bendijo a Abraham. En esta figura que vemos, Abraham está entregando los diezmos de todo lo que él había ganado en esa guerra contra 5 reyes a Melquisedec, que es el sacerdote del Dios Altísimo. Elohim, significado: el Creador Todopoderoso. Aplicación: Dios es el Creador Todopoderoso del universo. Dios conoce todo, crea todas las cosas y está en todas partes, en todo momento. Su plural es el plural de Él. Elohim es el plural de Él. Ejemplos en Isaías 42:5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, o Elohim, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. En Génesis 28:3 dice: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. En Salmos 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En este caso, el Dios creador, que es Elohim, es traducido Elohim a Dios omnipotente. Comentario. Forma plural de Él. Este nombre generalmente se asocia a Dios en relación con su creación. Algunos utilizan la palabra plural Elohim como prueba de la Trinidad. En Génesis 1:26 dice: y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, Elohim dice: hagamos al hombre. Elohim también se emplea para referirse a dioses falsos e incluso a los jueces humanos. El siguiente nombre es Eloham, que significa el Dios eterno. Aplicación: Él es el principio y fin, el que lleva a cabo sus propósitos a través de las edades. Él da fuerza al cansado. Dios es eterno. En Génesis 21:33 dice: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, es decir, el Olam. En Jeremías 10:10, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación.
Padre eterno, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Esto lo encontramos en Isaías 40:28. Comentario: Jesucristo posee atributos eternos. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Esto es lo que nos dice en Hebreos 13:8. Él obtuvo para nosotros la redención eterna, y esto está en Hebreos 9:12. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, alfa y omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego, y omega es la última letra del alfabeto griego. El siguiente nombre es El Roy, significado el Dios que me ve. Aplicación: no existe ninguna circunstancia de nuestra vida que escape de su conocimiento y cuidado paternales. Dios nos conoce a nosotros y a nuestros problemas. Dios todo lo ve. El ejemplo lo vemos en Génesis 16:13. La palabra del Señor dice así: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Agar iba huyendo de su señora Sara. Agar era sierva de Sara y huyó al desierto, y en el desierto su hijo desfallecía de calor y de sed. Entonces el Señor le mostró un pozo de agua. Por eso ella dijo: Dios me ve. Comentario: Agar llamó al Señor con este nombre junto al pozo de agua en el desierto. Dios conoce todos nuestros pensamientos, sentimientos y necesidades. Otro ejemplo está en Génesis 24:62. Y venía Isaac del pozo del viviente, o sea, el Roy, el Dios que me ve, porque él habitaba en el Negev. El Shaddai, significado: más que suficiente. El Dios de las montañas, Dios todopoderoso. Aplicación: Dios es fuente inagotable de toda bendición. Dios es todopoderoso. Nuestros problemas no son demasiado grandes como para que Dios no los pueda manejar. Él es el Shaddai. El ejemplo lo tenemos en Génesis 17:1 y 2, y dice la palabra del Señor así: era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. En donde dice la palabra yo soy el Dios todopoderoso, se refiere a el Shaddai, o el que es más que suficiente. Comentario: algunos eruditos sugieren que el Shaddai
se refiere al poder de Dios manifestado en su juicio. Por eso es Dios Todopoderoso. Otros proponen que el Shaddai significa Dios de las montañas. Dios se refiere a sí mismo como el Shaddai cuando confirma su pacto con Abraham. O sea, Dios le está diciendo a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el más que suficiente, no tienes que buscar a otros dioses porque yo voy a ver por ti, por todas tus necesidades. Siguiente nombre, Emmanuel. Su significado es Dios con nosotros. Aplicación: Jesús es Dios entre nosotros. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Emmanuel, Dios con nosotros. En Isaías 7:14 dice la palabra: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen o una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Comentario: este nombre indica que Jesús es más que un hombre. Él también es Dios. Isaías dijo que el niño que iba a nacer de una virgen sería llamado Emmanuel. Esto lo vimos en Isaías 7:14, pero también está en 9:3. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su naturaleza. Hasta aquí hemos visto cómo a Dios se le refiere a Él por diferentes nombres. Ya vimos Padre Eterno, Emmanuel, Adonai, Dios fuerte, yo soy, el principio y el fin. Y vamos a ver muchos más nombres en la siguiente lección. Pero hay un nombre que es sobre todo nombre. Esto está en Filipenses 2:9, que dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hasta aquí, mis hermanos, con la lección del día de hoy. Enseguida nos vemos para dejarte algunas preguntas de reflexión. Mi hermana, mi hermano, espero que este tema te haya sido de edificación y que estés reflexionando acerca de los nombres de Dios. La próxima lección continuamos con este tema, o tal vez veamos un poco de lo que es la doctrina de la Trinidad para afianzarlo con lo que son los nombres de Dios. Desde luego todo esto con el rubro, con el capítulo de doctrina de Dios. Y quiero dejarte como siempre unas preguntas de reflexión. La número 1, ¿qué nombre usan más los judíos al referirse a Dios? La número 2, ¿qué significa el Shaddai? La número 3, ¿cuál es el nombre impronunciable? La número 4, ¿qué significa Emmanuel? ¿A quién se le aplica este nombre? Y la número 5, ¿qué significa Elohim? ¿Por qué se asocia a la Trinidad? Bien, mi hermano, que el Señor te bendiga y te guarde, que la paz de Dios esté contigo. Nos vemos hasta la próxima. Chao, bye, bendiciones.